Mi prima dice que a mi bebé le podrían ocurrir muchas cosas horribles luego de mi aborto espontáneo. No sé por dónde empezar. Mi cabeza da vueltas y siento una presión constante en el pecho que no me deja respirar bien. Necesito sacarlo, escribirlo, aunque sea para extraños en internet, porque hablarlo en voz alta parece darle aún más poder a las palabras que me dijo mi prima. Me llamo Sofía. Tengo 28 años. Hace 2 meses, Javier, mi esposo, y yo perdimos a nuestro primer bebé. Fue un aborto espontáneo, alrededor de la 10ª semana. Fue devastador. El mundo se detuvo. Pasamos semanas en una niebla de dolor, lágrimas y silencio. Apenas salíamos de casa, apenas hablábamos entre nosotros. Solo existíamos, tratando de sobrevivir al día a día. Nuestras familias han sido, en su mayoría, un apoyo. Mis padres, los padres de Javier, mis tíos, algunos primos, todos han sido comprensivos, han mandado mensajes, han traído comida, nos han dado nuestro espacio. Todos, excepto una persona, mi prima Valeria. Valeria tiene 30 años. Siempre ha sido difícil. No sé cómo describirla sin usar palabras fuertes. Digamos que tiene una personalidad complicada. Siempre ha sido un poco solitaria, resentida, con comentarios mordaces. Nunca ha tenido una relación estable, ni amigos cercanos que yo sepa. Vive con mi tía Isabel, su madre, que la consiente demasiado o quizás le tiene miedo, nunca he sabido distinguirlo bien. La semana pasada, mis padres organizaron una pequeña reunión familiar. Pensaron que sería bueno para nosotros salir de casa, ver caras conocidas en un ambiente relajado. Dudamos en ir, pero al final aceptamos, pensando que el aire fresco y la compañía nos harían bien. Estaban mis padres, Javier y yo, mi tía Isabel y Valeria, mis tíos paternos y mis primos de esa rama. Todo iba relativamente bien. La gente nos abrazaba con ternura, nos preguntaban cómo estábamos de una manera suave, sin presionar, compartían anécdotas ligeras para animarnos. Estábamos sentados en el jardín, tomando mate y comiendo algo. Valeria estaba sentada un poco apartada, observándonos a todos con esa mirada entre aburrida y crítica que siempre tiene. En un momento, mi madre, Elena, se acercó a Valeria para ofrecerle una porción de pastel. Valeria la miró y soltó un suspiro ruidoso. Mi madre, tratando de ser amable, le preguntó cómo estaba. Y ahí empezó todo. Valeria no respondió sobre cómo estaba ella. En cambio, sus ojos se fijaron en mí, aunque le hablaba a mi madre. Su voz era extrañamente plana, sin emoción, lo que la hacía aún más escalofriante. ¿Cómo crees que va a estar, tía Elena?, dijo Valeria, y luego giró la cabeza para mirarme directamente. Su mirada era intensa, fría. Perder un bebé no es poca cosa, Sofía. Especialmente uno que ya estaba formado. Me quedé helada. Nadie hablaba así sobre el bebé. Siempre se referían a la pérdida, el momento difícil. Nadie usaba la palabra formado de esa manera clínica y distante. Javier, que estaba a mi lado, puso una mano sobre mi rodilla, sintiendo mi rigidez. Intenté responder con calma, aunque mi voz tembló un poco. Sí, Valeria, ha sido muy difícil. Valeria ladeó la cabeza ligeramente. Oh, no me refiero solo a lo difícil que es para ti ahora, dijo, haciendo énfasis en la última palabra. Me refiero a lo que le puede ocurrir a él. El silencio se hizo absoluto en el pequeño círculo donde estábamos. Mi madre dejó caer el plato que tenía en la mano, aunque por suerte no se rompió. Javier apretó mi rodilla con fuerza. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. ¿Qué quieres decir, Valeria?, preguntó Javier, su voz tensa. Valeria se encogió de hombros, como si estuviera comentando el clima. Un alma que no llega a término, que se queda en ese limbo. Dicen que son vulnerables. ¿Qué cosas horribles pueden apegarse a ellos? O usarlos. Sentí náuseas. Estaba mi prima, en medio de una reunión familiar, sugiriendo que mi bebé no nacido estaba en peligro sobrenatural o algo así. Usando mi dolor para decir esa barbaridad. Antes de que pudiera articular una palabra, Valeria continuó, y su tono se volvió más agudo, más amenazante.
y no es solo por los bebés. Las adultas también. Si no saben cuándo callarse, cuándo aceptar las cosas como son, cuando no armar tanto alboroto por todo, a ellas también les pueden pasar cosas. Quizás no lo mismo que a un alma perdida, pero sí cosas muy, muy desagradables. La vida tiene formas de corregir a las que hablan demasiado. Me quedé mirándola boquiabierta. ¿Estaba conectando la pérdida de mi bebé con una amenaza velada hacia mujeres que no se callan? ¿Estaba implicando que mi dolor o la forma en que lo estábamos manejando era una forma de no cerrar la boca? ¿O era una amenaza general para todas las mujeres presentes o para mí específicamente por algo que ella percibía? Mi tía Isabel, la madre de Valeria, intervino rápidamente, visiblemente nerviosa. Valeria, por favor, ¿qué cosas estás diciendo? No digas esas barbaridades. Valeria la miró con desprecio. Solo digo la verdad, mamá. Algunas necesitan escucharla. El ambiente se volvió insoportable. La gente alrededor nos miraba con incomodidad y preocupación. Mis otros tíos y primos intentaron cambiar de tema, hablar más fuerte sobre otras cosas, pero las palabras de Valeria flotaban en el aire como un veneno. Javier se levantó bruscamente. Creo que ya es hora de irnos, dijo, ayudándome a ponerme de pie. Estaba lívido. Me despedí rápidamente de mis padres, quienes me abrazaron con fuerza, susurrándome al oído que no le hiciera caso, que Valeria no estaba bien. Evité mirar a Valeria o a mi tía Isabel. Nos fuimos de la casa de mis padres en silencio. En el auto, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Lloré de tristeza por mi bebé, sí, pero también de rabia, de confusión, de miedo. ¿Qué clase de persona dice algo así a alguien que acaba de perder a su hijo? ¿Y qué significaba esa amenaza sobre las mujeres que no se callan? ¿Qué había hecho yo, o cualquier otra mujer allí, para merecer eso? Javier estaba enojado, lo sé, aunque intentaba mantenerse fuerte por mí. No le hagas caso, Sofía. Está loca. Completamente desquiciada. Pero sus palabras se quedaron conmigo. La idea de mi pequeño, en algún lugar, vulnerable a cosas horribles y la amenaza velada contra mí, contra mi madre, contra mi tía, contra cualquier mujer. Era cruel, malintencionado, y extrañamente calculado. No sonó como una simple tontería dicha al azar. Sonó como si ella realmente lo creyera, o peor aún, como si quisiera que yo lo creyera. He estado pensando en eso sin parar desde entonces. ¿Qué hago? ¿Ignoro a Valeria por completo? ¿Intento hablar con mi tía Isabel, aunque sé que a menudo defiende a su hija? ¿Cómo reacciono a algo tan oscuro y retorcido? Me siento atrapada entre mi dolor por la pérdida y esta nueva y horrible capa de inquietud y miedo que mi prima ha puesto sobre mí. Necesitaba compartir esto. ¿Alguien ha pasado por algo similar con un familiar? ¿Alguna idea de cómo manejar a alguien que dice cosas tan crueles y extrañas en un momento tan vulnerable? Actualización 2. Hola a todos. Gracias por todos los comentarios. Me sentí un poco menos sola leyendo sus palabras de apoyo y sus propias experiencias, algunas tristemente similares en cuanto a familiares difíciles. Respondieron muchas preguntas sobre Valeria y me hicieron pensar en cosas que no había considerado. Sí, como muchos preguntaron, Valeria siempre ha sido así, o al menos desde que tengo memoria. Desde adolescentes tenía esta tendencia a ser negativa, a criticar, a ver el lado oscuro de todo. Nunca fue popular, y creo que eso le generó mucho resentimiento. Pero nunca había dicho algo tan directamente cruel y con esa aura extraña alrededor. Sus comentarios anteriores eran más sarcásticos, quejosos, pero no esto. No amenazas veladas ni comentarios sobre el destino de un bebé no nacido. Sobre si las amenazas a adultas se sintieron dirigidas a mí, sí, totalmente. La forma en que me miró, la inflexión de su voz fue personal. Como si mi pérdida, mi dolor, mi forma de reaccionar a todo esto fuera algo que ella desaprobaba y que, de alguna manera retorcida, me ponía en riesgo de esas cosas desagradables. Después de leer sus comentarios y hablar largo y tendido con Javier, decidimos que no podíamos simplemente ignorarlo. Primero, por mi propia paz mental. Esa imagen de mi bebé y esa amenaza me estaban carcomiendo por dentro.
Segundo, porque si Valeria realmente creía o estaba en un estado mental donde decía esas cosas, alguien tenía que hacer algo. Javier sugirió que hablara con mi tía Isabel. Al principio, me resistí. Mi tía es complicada. Ama a Valeria incondicionalmente, a veces al punto de la negación. Siempre encuentra excusas para su comportamiento. Pero es su madre, y pensé que tal vez, entendería la gravedad de lo que Valeria dijo esta vez. Así que llamé a mi tía Isabel 2 días después de la reunión. Estaba nerviosa. Le dije que necesitábamos hablar sobre lo que pasó en el jardín. Ella suspiró. Ah, Sofía. Sobre eso, empezó mi tía, y ya supe por dónde iba. Sabes cómo es Valeria. A veces dice cosas sin pensar. Tía, lo que dijo no fue, sin pensar, le dije, tratando de mantener la calma. Habló de mi bebé, de que le podían pasar cosas horribles, y luego nos amenazó a las mujeres si no cerrábamos la boca. Eso no es solo decir cosas, tía. Fue cruel y alarmante. Hubo un silencio al otro lado. Pude oírla respirar profundamente. Sé que fue duro, Sofía. Créeme, hablé con ella. Le dije que estuvo muy mal. Pero sabes que ella tiene sus propias ideas. Ve el mundo de una manera diferente. Ver el mundo de una manera diferente es amenazar a tu prima que está de duelo y a otras mujeres. Pregunté, mi voz subiendo un poco a pesar de mis esfuerzos. ¿Qué quiso decir con todo eso, tía? ¿Por qué dijo esas cosas sobre mi bebé? ¿Y por qué la amenaza? Mi tía vaciló. Ella dice que hay energías, que las cosas no terminan solo porque nosotros queremos. Y que la gente que no respeta eso, que se queja demasiado o que no acepta su destino atrae cosas negativas. No sé, Sofía. Habla de cosas raras que lee en internet o no sé dónde. Cosas esotéricas, creo. ¿Esotéricas? Amenazas esotéricas en medio de un duelo, dije, incrédula. Tía, eso suena a que no está bien. ¿Ha pensado en que hable con un profesional? Psicólogo, psiquiatra. Mi tía se puso un poco a la defensiva. Valeria no está loca, solo es particular. Además, ella dice que ustedes la provocaron un poco. Me quedé atónita. ¿Nosotros la provocamos? ¿Por estar de duelo? ¿Por ir a una reunión familiar cuando apenas podemos funcionar? No, no por eso, se apresuró a decir mi tía, aunque su tono no era muy convincente. Dice que ustedes estaban demasiado tristes. Que el ambiente estaba pesado. Y que ella solo dijo lo que sentía, que era una advertencia. Una verdad incómoda. Una verdad incómoda. Mi bebé en peligro y yo amenazada por no cerrar la boca era una verdad incómoda. Esto superaba mi capacidad de comprensión. Tía, eso es inaceptable, dije con firmeza. No importa cómo lo vea Valeria, lo que dijo fue horrible. Cruel. Y me asustó. ¿Esa amenaza a qué se refería exactamente? ¿A qué tipo de cosas desagradables? Mi tía Isabel suspiró de nuevo, un sonido de cansancio y resignación. No quiso especificar. Dijo que la vida se encarga. Cosas así. Sofía, por favor, déjalo pasar. Ella ya sabe que estuvo mal. No vuelvas a hablar de esto. No quiero problemas. Me di cuenta de que no iba a obtener nada más de ella. Mi tía estaba más preocupada por evitar el conflicto con Valeria que por la barbaridad que había dicho. Me sentía aún más frustrada y sola en esto. Le agradecí a mi tía por su tiempo aunque no sentía gratitud en absoluto y terminé la llamada. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo que habíamos retrocedido. La familia no iba a encargarse de Valeria. Mi tía iba a seguir encubriendo o minimizando su comportamiento. Hablé con mis padres. Les conté sobre mi conversación con mi tía. Ellos estaban furiosos con Valeria y decepcionados con mi tía Isabel. Mi madre me dijo, Valeria siempre ha tenido una oscuridad dentro. Pero esto es nuevo. Y esa amenaza me preocupa por ti, Sofía. Les pregunté si creían que la amenaza era seria.
Mi padre dijo que no creía que Valeria fuera a hacerme daño físico, pero que sus palabras podían hacer mucho daño psicológico. Mi madre estaba más inquieta. Nunca sabes lo que pasa por la cabeza de alguien así. Especialmente con esas ideas extrañas que dice tener ahora. Salí de esa conversación con la sensación de que, si bien mis padres me apoyan emocionalmente, la gestión de Valeria recae en mi tía Isabel, quien no está dispuesta a hacerlo. Esto significa que la responsabilidad de protegerme de sus palabras y su posible comportamiento recae en mí. Así que aquí estoy, procesando todo esto. La crueldad de mi prima, la negación de mi tía, la impotencia que siento. Sigo sin entender completamente por qué Valeria dijo esas cosas, especialmente la parte de la amenaza a las mujeres. ¿Es solo maldad? ¿Envidia? ¿Problemas mentales graves que nadie quiere abordar? ¿Una mezcla de todo? Y lo más importante, ¿cómo me protejo a mí misma, mi paz mental y mi proceso de duelo de esta negatividad y posible malicia? Cortar el contacto parece la opción más lógica en este momento, al menos por un tiempo. Pero es mi prima, la hija de mi tía. No es tan simple. Esto se siente como añadir más dolor y estrés a un momento que ya era insoportable. Solo quiero sanar, y ahora tengo que lidiar con esto. Actualización 3. Gracias de nuevo por sus comentarios y sugerencias. Me han ayudado a sentir que no estoy exagerando, que lo que dijo Valeria realmente fue grave y que necesito tomar medidas. Después de hablar con Javier y reflexionar sobre lo que me dijeron y mi tía Isabel me no dijo, decidimos que la mejor opción por ahora es poner distancia. Necesito concentrarme en mi duelo y mi recuperación, y la presencia o las palabras de Valeria son tóxicas y perjudiciales. Hablamos con mis padres de nuevo. Les explicamos nuestra decisión de limitar nuestro contacto con Valeria. Ellos lo entendieron completamente y nos apoyaron. Mi madre incluso dijo que ella también limitaría sus interacciones, ya que las palabras de Valeria la habían herido y alarmado por mí. Mi padre estuvo de acuerdo. El problema es mi tía Isabel. Sabíamos que reaccionaría mal. Decidí que no valía la pena tener una confrontación directa con Valeria, ya que mi tía ya había dicho que ella no ve nada realmente malo. La conversación sería inútil y probablemente dolorosa. Así que le pedí a mi madre que le comunicara a mi tía y por extensión a Valeria que, por el momento, necesitábamos espacio. Mi madre llamó a mi tía Isabel. Le explicó que, después de lo sucedido en la reunión, Javier y yo y ella y mi padre pensábamos que lo mejor era mantener cierta distancia de Valeria por un tiempo. Que sus comentarios fueron muy hirientes en un momento vulnerable y que necesitábamos sanar sin esa negatividad. La reacción de mi tía fue exactamente la que esperábamos. Se puso furiosa. Acusó a mi madre de poner a la familia en contra de Valeria, de ser injusta, de que Valeria no quiso hacer daño. Insistió en que estábamos exagerando y que no podíamos simplemente excluir a Valeria de la familia. Mi madre se mantuvo firme. Le dijo a mi tía que no se trataba de excluir a Valeria para siempre, sino de darnos el espacio que necesitábamos para recuperarnos del duelo y del impacto de sus palabras. Que la puerta no estaba cerrada, pero que Valeria necesitaba entender la gravedad de lo que dijo y tal vez buscar ayuda. Mi tía se negó rotundamente a considerar que Valeria necesitara ayuda. La conversación terminó con mi tía Isabel muy enojada, diciendo que nosotros éramos los que estábamos rompiendo la familia y que estábamos siendo crueles con Valeria. Poco después, empecé a recibir mensajes indirectos. No de Valeria directamente, sino en grupos familiares de WhatsApp donde también estaban mi tía Isabel y algunos otros primos. Mensajes que parecían inocentes a primera vista, pero que, conociendo a Valeria y el contexto, se sentían como ataques velados. Por ejemplo, uno decía, es triste ver cómo las relaciones se rompen por malentendidos y falta de perdón. A veces, la sensibilidad excesiva hace que la gente vea fantasmas donde no los hay. Otro decía, hay personas que usan su sufrimiento para manipular a otros y justificar comportamientos crueles hacia los demás. Hay que tener cuidado con la victimización. Eran dardos, claramente dirigidos a mí, a mi reacción, pintándome como una persona hipersensible, vengativa o manipuladora que estaba usando mi duelo para justificar la exclusión de Valeria. Era retorcido y cruel. Ignoré esos mensajes. No respondí, no reaccioné.
Le pedí a Javier que también los ignorara. No le iba a dar a Valeria la satisfacción de una reacción. Si quería decir algo, que lo dijera directamente, aunque sabía que no lo haría. Es más fácil lanzar indirectas venenosas desde la distancia. Sin embargo, esa misma noche, recibí un mensaje directo de Valeria. Era un mensaje largo y errático. No se disculpaba. En lugar de eso, reafirmaba sus verdades. Decía cosas como: veo que no entendiste mi advertencia, Sofía. Negar la realidad de las energías y el destino no te protege. Solo te hace más vulnerable. Tu dolor es un portal, y al no gestionarlo correctamente, al no aceptar lo que el universo te quitó, estás dejando una puerta abierta. Continuaba con más comentarios inquietantes sobre el bebé, aunque de forma más críptica esta vez. Hablaba de ataduras y sombras. Luego volvía a la parte de las mujeres que no respetan el orden natural de las cosas o que son demasiado ruidosas con sus emociones o sus opiniones. Decía que esa falta de humildad atraía desgracias. Terminaba diciendo que ella rezaría por mí, pero que yo tenía que despertar y aceptar mi lugar si no quería que me pasaran cosas peores. Leí el mensaje con una mezcla de asco y genuino miedo. No por las amenazas sobrenaturales per se, no creo en esas cosas, sino por la mente que las estaba concibiendo y dirigiendo hacia mí en mi momento más bajo. Era puro veneno. Le mostré el mensaje a Javier. Él estaba horrorizado. Esta vez, no intentó minimizarlo. Esto no es normal, Sofía. Tu tía no quiere verlo, pero Valeria necesita ayuda. Y tú necesitas estar lo más lejos posible de ella. Decidimos que el contacto cero era necesario. Bloqueé a Valeria en todas partes. Le pedí a mis padres que no me reenviaran nada de ella ni de mi tía Isabel sobre este tema. Por suerte, mis padres están de mi lado y respetan mi decisión. El problema ahora es la familia en general. Mi tía Isabel está molesta y probablemente hablando con otros familiares sobre cómo estamos excluyendo a Valeria. Es posible que algunos primos o tíos que no estuvieron presentes en la reunión o que no conocen el historial completo de Valeria puedan creer su versión o la de mi tía. Esto podría generar divisiones familiares. Ya lo estoy sintiendo un poco, con algunos familiares que antes eran cercanos y ahora están más distantes o incómodos. Me duele pensar que mi duelo se ha visto empañado no solo por la pérdida, sino también por esta fea disputa familiar y la crueldad de mi prima. Siento que no tengo derecho a estar triste o a necesitar espacio porque, según Valeria y mi tía, estoy usando mi sufrimiento o estoy siendo demasiado sensible. Necesito mantenerme firme en mi decisión de proteger mi paz mental. El contacto cero con Valeria es necesario. Pero es difícil lidiar con la tensión familiar que esto ha generado. ¿Cómo navego esto sin sentirme culpable o sin permitir que dañe aún más mis relaciones con otros familiares? Estoy agotada emocionalmente por todo esto. Solo quiero que termine. Actualización 4. Hola a todos. Aquí estoy de nuevo, meses después de mi última actualización. La situación con Valeria y mi tía Isabel sigue siendo la que es. Pero las cosas, al menos para mí, han evolucionado. Como sugerencia de muchos de ustedes y de mi terapeuta, sí, finalmente busqué ayuda profesional para procesar mi duelo y todo esto. Decidí hablar individualmente con los miembros de la familia que me importan y que sentí que podrían estar en el medio o malinterpretando la situación. Empecé con mis tíos paternos y mis primos de esa rama. Organicé almuerzos o cafés con ellos por separado o en grupos pequeños. No ataqué a Valeria o a mi tía Isabel. Simplemente conté mi experiencia y cómo me sentí. Les expliqué lo devastada que estaba por la pérdida de mi bebé. Les describí, lo más objetivamente posible, el incidente en la reunión familiar y las palabras exactas que Valeria me dijo sobre el bebé y sobre las mujeres que no cierran la boca. Les leí, sin dramatismo, partes del mensaje que Valeria me envió después, para que vieran el tipo de cosas que estaba diciendo. Les dije que, si bien entiendo que Valeria tiene sus problemas, sus palabras me causaron un daño inmenso en un momento de extrema vulnerabilidad. Que la amenaza velada, la crueldad, la falta de empatía y la insistencia en sus extrañas ideas sobre mi bebé y sobre mí hicieron que me sintiera insegura y aún más herida. Les expliqué que la decisión de poner distancia con Valeria no fue por capricho o por querer excluirla,
sino por una necesidad de proteger mi propia salud mental y permitirme vivir mi duelo en paz. Que no podía estar cerca de alguien que me atacaba de esa manera. Les conté que mi tía Isabel, aunque es su madre, no parecía entender la gravedad de la situación y, de hecho, parecía excusar el comportamiento de Valeria o culparme a mí por mi reacción. La respuesta de mis familiares varió, pero en general fue positiva. Mis tíos paternos se mostraron comprensivos y preocupados. Uno de mis tíos me dijo: sabíamos que Valeria siempre ha sido difícil, Sofía, pero no imaginábamos que llegaría a decir algo así. Eso es otro nivel. Haces bien en cuidarte. Mis primos jóvenes también entendieron. Algunos me dijeron que ya habían notado el comportamiento extraño de Valeria y que las indirectas en los grupos de WhatsApp les habían parecido de mal gusto. Me dijeron que no le hiciera caso a lo que dijera mi tía Isabel sobre el tema, que ellos entendían mi posición. No todos fueron tan receptivos. Hubo un par de tíos más mayores que, aunque no me culparon, sí expresaron preocupación por la familia y por la división. Intentaron mediar un poco, sugiriendo que todos deberíamos perdonar y olvidar por el bien de la armonía. Les dije que perdonar es un proceso personal, pero que olvidar palabras tan hirientes y amenazantes en ese contexto era imposible para mí en este momento. Y que la armonía no podía lograrse a expensas de mi bienestar emocional. La relación con mi tía Isabel sigue tensa. No hemos tenido una conversación profunda. Cuando nos vemos en reuniones familiares más grandes donde Valeria no está, ya que mis padres han dejado claro que no la invitarán si yo voy, o viceversa, para evitar problemas, el trato es cordial pero distante. Ella no menciona a Valeria, y yo tampoco. Creo que ha entendido que el muro entre nosotros es resultado de su negación y la conducta de su hija. Valeria, por su parte, no ha vuelto a contactarme directamente desde que la bloqueé. Sigue publicando indirectas ocasionales en redes sociales o grupos familiares, pero ahora que he hablado con otros y he puesto mis límites, esas indirectas han perdido mucho de su poder. Todavía me molestan un poco, pero ya no me envían a ese agujero de miedo y confusión en el que estaba al principio. Son más bien una confirmación de que ella sigue en el mismo lugar, sin asumir responsabilidad por sus acciones. He seguido yendo a terapia. Ha sido fundamental para procesar el duelo por mi bebé y, paralelamente, el trauma que las palabras de Valeria me causaron. He aprendido técnicas para manejar la ansiedad y el impacto emocional de sus comentarios. He trabajado en aceptar que no puedo controlar el comportamiento de Valeria o la reacción de mi tía, pero sí puedo controlar mi propia respuesta y mis límites. La idea de mi bebé sigue siendo dolorosa, siempre lo será. Pero la horrible capa de cosas horribles que Valeria añadió se ha ido disipando a medida que sano y pongo distancia de la toxicidad. Entiendo ahora que sus palabras no eran una verdad esotérica, sino una manifestación de su propia oscuridad, quizás envidia, resentimiento o alguna enfermedad mental que no ha sido tratada. El verdadero peligro no era para el alma de mi bebé, sino para mi propia salud mental y emocional. Me siento más fuerte ahora. La paz no ha vuelto por completo, pero he encontrado una forma de vivir con la cicatriz del duelo y con la realidad de tener un familiar que puede ser tan cruel. La distancia es mi protectora. El apoyo de Javier, mis padres y los familiares que me entienden es mi ancla. Y la terapia es mi guía. Todavía no sé si alguna vez tendremos una reconciliación real con Valeria. Tendría que haber un reconocimiento genuino de su parte del daño que causó, una disculpa sincera y, francamente, alguna señal de que está buscando ayuda. Dada su personalidad y la actitud de mi tía, lo veo improbable a corto plazo. Pero no es algo que me quite el sueño todos los días. Mi prioridad es mi bienestar y el de Javier. Si alguien más está pasando por algo similar, con un familiar que usa el dolor o momentos vulnerables para decir cosas crueles o amenazantes, mi consejo es: valida tus sentimientos. No estás exagerando. Lo que te dijeron fue real y te afectó. Busca apoyo, ya sea de pareja, amigos, otros familiares comprensivos o un profesional. Y no tengas miedo de establecer límites, incluso si eso significa poner distancia o romper lazos temporalmente. Tu paz mental es lo más importante. Gracias por leerme y por permitirme compartir mi historia. Escribirla aquí y leer sus respuestas me ha ayudado más de lo que imaginan. Actualización final. No puedo creer que hayan pasado 2 años desde mi última publicación aquí.
El tiempo vuela, ¿verdad? Especialmente cuando la vida decide tomar un rumbo que, por mucho que duela el pasado, te trae una alegría inmensa y sanadora. Quise escribir esta actualización final para dar un cierre a la historia que compartí con ustedes, sobre la pérdida de mi bebé y las perturbadoras palabras de mi prima Valeria. La noticia más importante, y la más hermosa, es que hace 6 meses nació nuestro hijo, Leo. Un bebé sano, fuerte, lleno de vida y luz. Cada día con él es un regalo, un recordatorio de que la vida sigue, de que después de la oscuridad puede llegar la claridad. Tener a Leo en mis brazos ha sido la experiencia más transformadora y curativa. El dolor por nuestro primer bebé siempre estará ahí, una parte de nuestra historia, pero ahora está envuelto en el amor y la felicidad que nos trae Leo. Es la mayor victoria sobre la tristeza y, sí, sobre el miedo que las palabras de Valeria intentaron sembrar en mí. Los últimos 2 años han sido de mucha introspección y trabajo personal. Continué con mi terapia, que fue crucial no solo para procesar la pérdida, sino también para lidiar con el trauma familiar que generó el comportamiento de Valeria y la respuesta de mi tía Isabel. Establecer y mantener los límites fue difícil al principio, pero con el tiempo se volvió natural. Las indirectas en redes sociales disminuyeron, o quizás yo dejé de darles importancia al bloquear o silenciar a quienes las publicaban. La tensión con mi tía Isabel se mantuvo, una especie de paz fría basada en evitar ciertos temas y personas. Luego, hace unos meses, ocurrió algo que cambió la dinámica y trajo algunas respuestas. Mi tía Isabel tuvo una emergencia médica nada grave, por suerte, pero requirió que la internaran un par de días. Como no había nadie más disponible de inmediato, mi madre Elena y mi padre fueron a su casa para quedarse con ella hasta que una vecina pudiera ayudar, y de paso, ver cómo estaba Valeria. Lo que encontraron fue revelador. Según me contaron mis padres con visible angustia y preocupación, al entrar a la casa, encontraron a Valeria en un estado muy alterado. No quiero entrar en detalles innecesarios, pero parecía haber tenido una especie de crisis o colapso emocional. Mi madre y mi padre lograron calmarla lo suficiente como para que permitiera que la acompañaran al hospital. En el hospital, los médicos y psicólogos evaluaron a Valeria. Fue entonces cuando llegó el diagnóstico, un trastorno de la personalidad, con rasgos de delirio y paranoia. No tengo el nombre técnico exacto, pero mis padres lo entendieron como una condición mental grave que distorsiona su percepción de la realidad, especialmente en lo que respecta a las relaciones interpersonales, el control y las creencias extrañas. Mientras Valeria estaba en el hospital, mi tía Isabel, todavía un poco débil pero con una nueva perspectiva después de ver a su hija en ese estado y hablar con los médicos, le pidió a mis padres si podían ayudarla a ordenar un poco la habitación de Valeria, ya que no había sido limpiada en mucho tiempo. Y fue ahí donde encontraron las cosas raras. Mis padres me describieron la habitación como caótica, llena de papeles, libros sobre esoterismo, teorías de conspiración, y cuadernos con escritos apretados. Pero lo que más les impactó, y que me contaron con cuidado, fueron ciertas cosas que claramente se relacionaban con sus palabras sobre mi bebé y sobre las mujeres. Encontraron dibujos extraños. Uno mostraba una figura pequeña y oscura, como una sombra, con cadenas a su alrededor. Al lado, había notas escritas a mano con frases como el limbo, atado, energía residual. Leyeron otros escritos donde Valeria hablaba de la vulnerabilidad de las almas no reclamadas y de la necesidad de confinarlas o protegerlas de influencias negativas, usando rituales o pensamientos específicos. Entendieron que, en su mente distorsionada, mi bebé no nacido se había convertido en una especie de obsesión, una representación de esa alma vulnerable que necesitaba ser controlada o que, si no lo era, podía atraer cosas horribles. También encontraron escritos y diagramas relacionados con las mujeres. Había listas de nombres incluido el mío, el de mi madre y el de otras familiares, con anotaciones al lado. Mis padres no pudieron descifrar todo, pero había palabras como ruidosa, desafiante, sin control, merece una lección. Encontraron símbolos extraños, recortes de artículos sobre desgracias o enfermedades, con flechas que apuntaban a frases sobre las consecuencias de no acatar el orden o la vida corrige a quienes no se someten. Parecía que Valeria tenía una fijación retorcida con la idea de que las mujeres que no eran sumisas, que expresaban sus opiniones o emociones libremente o que, como yo, estaban pasando por un duelo de una forma que ella desaprobaba, merecían algún tipo de castigo o infortunio.
Sus advertencias y amenazas eran, en su mente, justificaciones para esas supuestas correcciones que la vida debía aplicar. Ver esas cosas, escuchar la descripción de mis padres, fue un golpe extraño. Por un lado, fue perturbador darse cuenta de la profundidad de su obsesión y el alcance de sus delirios. Las palabras que me helaron la sangre hace 2 años no fueron solo un comentario cruel, sino la manifestación de una enfermedad mental compleja y dolorosa. Por otro lado, hubo una especie de alivio amargo. Sus palabras no venían de una verdad mística o una maldad pura, aunque el efecto fuera igualmente dañino, sino de una mente enferma. No tenía que temer por el alma de mi bebé en un sentido sobrenatural. Tenía que temer y tener cuidado por la enfermedad de mi prima y cómo se manifestaba en su comportamiento y sus palabras. El diagnóstico le dio a mi tía Isabel un nuevo entendimiento de Valeria. Aunque sigue siendo su hija y la quiere, finalmente parece estar aceptando que Valeria necesita ayuda profesional constante. Ha sido un proceso difícil para ella, lleno de culpa y dolor, pero parece estar lidiando con la realidad de una manera que no hacía antes. Están trabajando en que Valeria siga un tratamiento, aunque el camino es largo y complicado. Para mí, esta revelación trajo una especie de cierre. No borra el dolor de sus palabras, no borra el miedo que sentí, pero lo recontextualiza. Mi prima no era, o al menos, no solo era una persona malvada que quería hacerme daño, era una persona muy enferma que proyectaba sus miedos, resentimientos y delirios de una manera increíblemente dañina. El contacto con Valeria sigue siendo inexistente por mi parte. No creo que sea sano para mí tenerla en mi vida, al menos no hasta que haya una estabilidad y un cambio real en ella, si es que eso ocurre alguna vez. Con mi tía Isabel, la relación ha mejorado un poco. Ahora podemos hablar con cautela sobre Valeria, y ella me expresa su pesar por cómo manejó las cosas antes. Hay una comprensión mutua, aunque la dinámica familiar ya no es la misma. Y luego está Leo. Mi pequeño milagro. Sano, riendo, creciendo. La mejor respuesta posible a la oscuridad. Cada vez que lo abrazo, cada vez que veo su carita dormir en paz, siento que hemos superado la tormenta. Las palabras de Valeria ya no tienen poder. Las cosas horribles no ocurrieron. La vida nos trajo una inmensa bendición. Escribir esto ha sido un ejercicio para mí. Recordar todo, ver cuánto he avanzado, cuánto hemos sanado como familia, mi núcleo, Javier, mis padres, y ahora Leo. Si hay algo que aprendí de todo esto, además de la importancia de la terapia y los límites, es la resiliencia del espíritu humano. Podemos pasar por pérdidas devastadoras, enfrentar crueldad inesperada de donde menos la esperamos, lidiar con dinámicas familiares tóxicas, pero podemos salir adelante. Podemos encontrar la luz de nuevo. Podemos construir una vida llena de amor y paz, a pesar de las sombras del pasado. Gracias a todos los que leyeron mi historia, a los que me mandaron mensajes de apoyo y consejos. Espero que esta actualización final les dé, al igual que a mí, una sensación de resolución.